Hola, hoy es 4 de febrero de 2026, miércoles. Les deseamos a todos un muy buen día. Comenzamos a presentarles las noticias que hemos recopilado a partir de los periódicos más influyentes y selectos de la prensa internacional. Y arrancamos con un movimiento de alto voltaje en el tablero geopolítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino Xi Jinping han mantenido una conversación telefónica de casi 2 horas. Casi 2 horas. Es un tiempo considerable, ¿eh? Para una llamada de este nivel. Muchísimo. Y lo realmente interesante aquí es el contraste. Cómo cada parte ha contado la historia. Totalmente. Desde Washington, el presidente estadounidense la califica de excelente y muy positiva. Sí, el comunicado de la Casa Blanca, se centra en temas económicos, Irán, Ucrania y sobre todo el comercio. Claro, se habla de una visita a China en abril. Parece casi una llamada de negocios. Exacto. Pero si cruzamos el Pacífico y leemos los medios estatales chinos, la narrativa es... Es completamente distinta. Ahí está la clave. Para Pekín, el tema central, el asunto más importante, fue Taiwán. No es un tema más en la lista, es el tema. Es la línea roja. Totalmente. Informan que el presidente Xi le pidió a Washington que manejara la venta de armas a la isla con extrema cautela y, reafirmó que es territorio chino. Es una declaración de principios en toda regla. Entonces, no es solo una diferencia de comunicado de prensa, es una señal pública de cuáles son las prioridades innegociables para cada uno, ¿no? Justo. Para la Casa Blanca, el objetivo es mostrar victorias económicas tangibles. Y para Pekín, trazar esa línea roja, que decíamos clarísima, en su soberanía. Que este desacuerdo sea tan público justo después de una llamada excelente, pues nos dice que las tensiones de fondo siguen exactamente donde estaban, o incluso peor. Y claro, desde Taipei han reaccionado al momento. Por supuesto, el presidente taiwanés Lai Ching-te ha salido a decir que sus lazos con Estados Unidos son sólidos como una roca. Es un intento de proyectar calma, pero está claro que esa llamada ha provocado ondas sísmicas allí. Dejando Asia por el momento, nos movemos a otro punto caliente, Oriente Medio. Después de días de muchísima tensión y, mensajes cruzados, parece que hay fumata blanca. Sí. Estados Unidos e Irán se sentarán a hablar sobre el programa nuclear iraní. La cita es este viernes en Mascate, la capital de Omán. Así es. Y este acuerdo para reunirse, ha estado pendiendo de un hilo. Llega justo después de que el presidente de Estados Unidos advirtiera directamente al líder supremo de Irán que debería estar muy preocupado. Vaya. Lo fascinante es lo que ha ocurrido entre bambalinas. Irán insistió hasta el último momento en cambiar la sede, en limitar la agenda solo al tema nuclear, algo que Washington rechazaba. Y casi saltan por los aires las negociaciones. Casi. ¿Y qué ha hecho que finalmente se sienten a la mesa? La diplomacia silenciosa, supongo. Exacto. Fuentes oficiales hablan de que al menos 9 países de la región han estado mediando frenéticamente. Aún así, la Casa Blanca insiste en que se mantiene muy escéptica sobre el resultado. O sea que no es un deshielo. Para nada. Es más bien un intento de evitar que el hielo se rompa del todo. La delegación estadounidense, por cierto, la encabejan Steve Witkoff y Jared Kushner. Figuras muy cercanas al presidente. Las más cercanas. Y mientras los diplomáticos viajan a Omán, hay otro movimiento en paralelo. Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en la región. Claro, la clásica estrategia de hablar suavemente pero llevar un gran garrote. No es simbólico, ¿eh? Hablamos de buques de guerra de miles de soldados. Es una diplomacia con una enorme presión militar de fondo. Exacto. Es un diálogo a dos bandas, una en la mesa de negociación y otra con el ruido de los motores de los cazas de fondo. Una situación extremadamente delicada. Cualquier error de cálculo puede ser fatal. Y fíjate, de las tensiones entre naciones pasamos a las tensiones en los despachos de Nueva York, con una noticia que ha sacudido el mundo legal estadounidense. Sí, porque Brad Karp, una de las figuras más poderosas de la abogacía en Wall Street, ha dimitido, después de 18 años como presidente del prestigioso bufete Paul Weiss. El detonante, su relación con el financiero Jeffrey Epstein. El Departamento de Justicia ha publicado unos correos electrónicos que lo han precipitado todo. En su comunicado, Karp utiliza una palabra clave: distracción. Distracción. Dice que las informaciones han creado una distracción perjudicial para la firma. En el código de estos bufetes de élite, distracción significa riesgo reputacional y de negocio.
La marca Epstein es tóxica. Completamente. Y cualquier asociación, por antigua que sea, es insostenible para un líder. ¿Y qué revelan exactamente esos correos? Porque los detalles son bastante llamativos. Pues muestran una relación que iba más allá de lo profesional. Se confirma que Karp cenó en la famosa mansión de Epstein en Nueva York. Y lo más sorprendente, ¿Qué? que le pidió ayuda para conseguirle un trabajo a su hijo en una película de Woody Allen. ¡Increíble! Esto dibuja un cuadro de redes de poder, finanzas, abogacía, Hollywood, todo conectado. Pero aquí hay un matiz importante. Dimite como presidente, pero no se va del bufete. ¿Continúa como socio? ¿Cómo se interpreta eso? Es una maniobra de control de daños muy calculada. La firma sacrifica a su líder para proteger la institución, pero al mantenerlo como socio, evitan una salida traumática. Claro, una salida que podría interpretarse como una admisión de una falta mayor. Exacto. Es una forma de cortar por lo sano la polémica pública sin implosionar por dentro. Su sucesor, por cierto, será Scott Barshay, un peso pesado en fusiones y adquisiciones. Y hablando de la sombra de Epstein, que parece no tener fin, los últimos archivos publicados por el Departamento de Justicia siguen arrojando luz sobre sus conexiones. Esta vez apuntando directamente a Silicon Valley. Sí, sus tentáculos llegaban a todas partes, ¿eh? A todas. Ahora sabemos que invirtió $3 millones en la plataforma de criptomonedas Coinbase, allá por 2014. Nada menos. Y no solo eso, recibió asesoramiento personal del multimillonario Peter Thiel sobre posibles inversiones en Palantir, la misteriosa empresa de análisis de datos, y su nombre también aparece vinculado a gigantes como SpaceX y Joe Bong. Lo que me deja perpleja es la variedad de sus contactos. En esos mismos archivos se confirma que buscaba talento para las películas de Woody Allen y que mantuvo correspondencia con el académico Noam Chomsky. Es una mezcla desconcertante. Y es que esa era precisamente su estrategia. Epstein no solo coleccionaba dinero, coleccionaba nombres. Claro, buscaba rodearse de figuras influyentes de todos los ámbitos, ciencia, academia, tecnología, para construir una fachada de legitimidad intelectual Y de poder. y de poder. De hecho, le llegó a pedir consejo a Chomsky en 2019 sobre cómo gestionar la cobertura mediática pútrida de las acusaciones en su contra. Quería usar el prestigio de otros para limpiar su imagen. Esa idea de una reputación que se desploma y fuerza la salida de un líder nos lleva directamente a nuestra siguiente historia, en un sector muy diferente, eso sí. En el diario The Washington Post. Exacto. La crisis no ha sido un escándalo personal, sino la caída de suscriptores. Y la respuesta de su propietario ha sido sísmica. Ha sido una auténtica hecatombe. El periódico, propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha despedido a 1/3 de su plantilla. 1/3. Es una barbaridad. Estamos hablando de cientos de empleados. Más de 300 periodistas solo de la redacción. Es una cifra brutal. Y no son recortes quirúrgicos, han amputado secciones enteras. Sí, se han cargado la corresponsalía en Oriente Medio al completo, al jefe de la corresponsalía de Ucrania. El equipo de deportes, la sección de libros, hasta su podcast estrella, Post Reports, todo. La justificación de la dirección es la de siempre, asegurar la rentabilidad futura ante la caída de audiencia. Pero la reacción ha sido durísima. Durísima. El sindicato lo ha llamado un baño de sangre. Y la crítica más afilada viene del exdirector, el legendario Marty Baron, que lo ha descrito como uno de los días más oscuros en la historia del periódico. Y apunta directamente a Bezos. Directamente, le acusa de falta de compromiso con la misión periodística. Y aquí está el meollo de la cuestión, ¿no? No es un periódico cualquiera luchando por sobrevivir. Es el periódico de uno de los hombres más ricos del planeta. Exacto. La crítica de Baron plantea una pregunta fundamental. ¿Son los multimillonarios los salvadores del periodismo o están aplicando la lógica implacable del mundo tecnológico a una institución que es, que es un bien público? Es el choque de dos mundos, la paciencia y la inversión a largo plazo que requiere el periodismo de calidad contra la obsesión por el crecimiento y la rentabilidad inmediata de Silicon Valley. Lo que pasa en el Post es un experimento que todo el sector está mirando con pavor. Volviendo a la esfera internacional, el presidente de Estados Unidos ha tenido un día ajetreado. Además de la llamada con China, también ha anunciado un acuerdo comercial con la India. Sí, tras hablar con el primer ministro Narendra Modi. Un pacto que reduce los aranceles estadounidenses a productos indios del 25 al 18%. Y con efecto inmediato. Eso es. Pero, como en la llamada con Xi, aquí también hay que leer la letra pequeña. Y, sobre todo, comparar las versiones. A ver,
¿Cuál es la discrepancia esta vez? Pues según la publicación del presidente estadounidense en redes sociales, el acuerdo incluye un compromiso clave de la India: ¿Cuál? dejar de comprar petróleo ruso y aumentar masivamente la compra de productos estadounidenses. Vale. ¿Y qué dice la India? Ahí está lo interesante. Cuando uno va a la publicación del primer ministro Modi celebrando el acuerdo en la red social X, no hay ni una sola mención al petróleo ruso. Cero. Fascinante. Es un silencio muy elocuente. Pero no puede permitirse enemistarse públicamente con Rusia, que es su proveedor histórico de energía y armamento. Exacto. Así que celebra el pacto, pero omite la parte más espinosa para no enfadar a Moscú. Mientras nos dicen que los equipos negociadores siguen finalizando los detalles. Que es la forma diplomática de decir que todavía están discutiendo sobre este punto tan sensible. Justo eso. Demos ahora un repaso rápido a otras noticias destacadas del sector tecnológico, que no para. Alphabet, la matriz de Google, sigue mostrando una fuerza arrolladora. Sí, ha reportado unos ingresos de 113.800 millones de dólares en el último trimestre. Cifras mareantes. Y todo esto mientras sigue lidiando con investigaciones antimonopolio a ambos lados del Atlántico. Por otro lado, Elon Musk vuelve a la carga con una de sus ideas de ciencia ficción. Quiere instalar centros de datos en el espacio, alimentados por energía solar. Suena espectacular, pero ¿es factible? Los expertos dicen que el principal desafío no es tanto el coste o la logística, sino la física pura y dura. El calor. Exacto. Los centros de datos generan una cantidad ingente de calor. En la Tierra se refrigera con agua o aire. En el vacío del espacio, disipar ese calor es un problema técnico monumental. Una idea visionaria, pero que roza los límites de la ingeniería actual. Así es. Y de la tecnología en el espacio a la tecnología en el campo de batalla. Sí, un ejercicio militar estadounidense ha demostrado algo que parece sacado de un videojuego. Absolutamente. Han logrado que un solo operador humano pueda coordinar un enjambre de hasta 133 drones. 133. Aéreos y terrestres, de forma simultánea. Esto es un salto cualitativo enorme. La guerra del futuro no será de un dron contra un objetivo, sino de enjambres inteligentes y coordinados. Cambia todas las doctrinas militares. Y para cerrar el bloque tecnológico, una cifra que demuestra el boom de la inteligencia artificial generativa. La empresa Eleven Labs, que se especializa en la generación de voz por IA, acaba de alcanzar una valoración de 11.000 millones de dólares. 11.000 millones. En su última ronda de financiación. Es la prueba de que el capital riesgo ve la voz sintética como la próxima gran frontera de la IA, después del texto y la imagen. Y concluimos nuestro recorrido de hoy con un vistazo a otras noticias internacionales que nos dejan un panorama global, la verdad, bastante sombrío. Sí, empezamos con una noticia trágica desde Nigeria, donde un ataque armado en el centro del país ha dejado más de 160 muertos. La violencia sigue golpeando con una fuerza devastadora en la región. Mientras tanto, en Europa la preocupación por la seguridad aumenta. Un simulacro de guerra, organizado por el periódico alemán Die Welt, ha generado un gran debate. Lo interesante de este simulacro es el escenario que planteaba, un hipotético ataque ruso usando como pretexto una intervención humanitaria, una táctica de guerra híbrida. Exacto, y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las defensas europeas. Esto conecta directamente con la última advertencia de un importante think tank. ¿Te refieres al informe de Chatham House? El mismo. Expertos de este prestigioso centro de análisis afirman que el mundo se encuentra en el periodo más peligroso desde la Guerra Fría. ¿Y la razón principal? Una falta total de confianza entre las potencias y, por tanto, un riesgo altísimo de que una escalada, ya sea accidental o intencionada, acabe en un conflicto nuclear. El simulacro alemán y el informe de Chatham House son dos piezas del mismo puzzle de ansiedad global. Por desgracia. Y terminamos en Francia, con una alerta de salud pública que ha causado una gran alarma. Sí, los gigantes alimentarios, Nestlé y Danone, han tenido que retirar del mercado varios lotes de leche infantil por miedo a una posible contaminación tóxica. Y lo más grave es que las autoridades sanitarias están investigando si existe una relación entre esta contaminación y la trágica muerte de 2 bebés. Una noticia terrible que ha puesto en alerta a millones de familias. Gracias por escuchar las noticias con nosotros. Les deseamos a todos un muy buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándolos.